Hoy quiero continuar con ese tema que iniciamos hace 2 semanas atrás. Y el texto donde estuvimos disertando fue Ageo capítulo 2, versículo 9, que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y tratando de mostrarles lo que dio origen a ese hermoso texto que ha consolado e inspirado a millones de personas alrededor del mundo, y por supuesto nosotros no hemos sido la excepción. Comencé hablándoles del pueblo de Israel. ¿De dónde sacó el Señor a este pueblo? Y les decía que lo sacó de una dura servidumbre en Egipto, donde permanecieron como esclavos por más de 400 años. Pero estando ellos en esa condición, clamaron a Dios pidiendo misericordia, y Dios los oyó y los sacó con mano fuerte y brazo extendido, y los bendijo de una manera superlativa, dice la Escritura. Pero como veíamos en el mensaje anterior, las bendiciones en alguien que no ha madurado en su carácter, lejos de convertirse en una bendición para su vida, se convierte en una maldición que más temprano que tarde terminará por destruirlo. Repito lo que he dicho. Las bendiciones en alguien que no ha madurado en su carácter, lejos de convertirse en una bendición para su vida, se convierte en una maldición que más temprano que tarde terminará por destruirlo. Y esa fue la triste experiencia del pueblo de Israel. Ellos salieron de la esclavitud. Salieron sin ningún tipo de experiencia militar y sin la más mínima noción de cómo plantear una guerra, de cómo pelear una guerra, de cómo ganar una guerra. Sin embargo, durante 14 largos años, les tocó enfrentarse a todo tipo de ejércitos, grandes, pequeños, poderosos. Y en esos 14 años, Israel nunca supo que era una derrota. Todas sus batallas las ganaron. Y la Biblia dice de manera diáfana, contundente, que todas esas batallas que ellos ganaron obedecieron a la poderosa mano de Dios obrando en favor de su pueblo. Y la Biblia registra la manera como se dieron esas batallas y cómo Dios intervino de manera milagrosa. En ocasiones, Dios usó la misma naturaleza para ayudarles a ganar una guerra, como cuando hizo descender granizo tan grande que acabó con un ejército entero. Pero lo extraordinario no es que haya hecho descender granizo y que haya matado un ejército entero. Es que ese granizo mató solo a los enemigos, pero al pueblo de Dios no afectó a ni siquiera uno. Pero ellos no entendieron. En otras ocasiones, Dios le dijo: no habrá para qué peleéis vosotros. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y Dios envió un espíritu de confusión a unos ejércitos poderosísimos.
que humanamente ellos no tenían la posibilidad de vencer, y Dios simplemente trajo un espíritu de confusión y cada uno veía a su compañero como su enemigo y comenzaron a matarse entre ellos, y el pueblo aquí perplejo, los soldados mirando cómo se mataban entre ellos, hasta que todo era una tendereta de muertos. Dios les había dicho: no habrá para qué peleéis vosotros, yo voy a pelear por ustedes. Dios peleó batallas por ellos. Dios ganó guerras por ellos. 14 años peleando continuamente y sin ver una sola derrota. Esas victorias en esos 14 años, que debieron ser para ellos tirarse de rodillas y decir: gracias a Dios, le sirvieron para mal. Lo que decía al inicio, las bendiciones en alguien que no ha madurado en su carácter, lejos de ser una bendición, se convierte en una maldición que más temprano que tarde termina por afectarlo. Ellos, después de 14 años, enfrentándose a ejércitos poderosísimos y venciéndolos con una facilidad, creyeron que todos esos logros obedecían a cierta habilidad natural, nacieron con esa cualidad, con esa virtud de plantear las batallas y destrozar a sus enemigos. Ya no era Dios, ya era su habilidad. Ya no era Dios. Es que en nuestros genes tenemos una habilidad, somos expertos para plantear una batalla. No hay ejército que nos pueda vencer. Por eso ya después de tantas victorias, sin conocer derrota, ya iban a pelear hasta sin orar. Es más, el arca del pacto que Dios les había entregado como un símbolo visible de su presencia, la dejaron por allá en Silo, arrumada allá. Ya no la necesitamos. Tenemos suficiente experticia para plantear una batalla y ganarle a quien sea. Salían ya a pelear sin ni siquiera consultar a Dios ni pedirle nada a Dios. Es más, el arca, esa que les brindaba seguridad, esa que les hacía recordar que Dios estaba con ellos, estaba ya tirada, empolvada en Silo, ya no se necesita. Y como la presencia de Dios, donde no es valorada, donde no es anhelada, no puede estar. Cuando Dios vio que el arca que Él les había mandado a construir con especificaciones muy precisas, que Él les había mandado a meter allí algunos elementos que tenían un significado puntual, lo que representaba su presencia, estaba por allá tirado, empolvado. El día que esa arca fue terminada, la gloria de Dios, la presencia de Dios descendió allí. Pero cuando Dios ve su arca allá, tirada como algo que no sirve, mi presencia no es para que esté tirada y empolvada por allá. La presencia de Dios se fue. Pero ellos ni se dieron cuenta porque igual estaban ganando batallas. Pero como el hambre va y viene,
Como la necesidad hoy se va y mañana regresa. Esto para aquellos a quienes Dios les ha hecho un milagro y han sido malagradecidos. Esto para aquellos a quien Dios le hizo algo cuando los médicos dijeron no hay nada que hacer. Y saben que están vivos por la misericordia de Dios. Esto para los que Dios salvó la vida de su hijo, para los que Dios hizo un milagro poderoso. Y hasta testificaron de ello. Pero hoy ya se les olvidó. El hambre va y viene. La necesidad va y viene. Este pueblo que se creía somos los poderosos, no necesitamos a Dios, ni siquiera para qué orar a Dios si tenemos una habilidad natural. Les tocó enfrentarse en esta ocasión al ejército filisteo. Pero ellos estaban seguros que ganarían fácil. Es más, habían enfrentado a ejércitos más poderosos que el que les tocaba en turno en ese momento. Así que cuando los filisteos estaban en orden de batalla, ellos se pusieron en orden de batalla y fueron ellos los que propusieron la guerra cuando se dio el grito de ¡a la guerra! Con ese grito pretendían intimidar a los filisteos. Pero por el contrario, ese grito envalentonó a los filisteos, quienes corrieron hacia ellos. Y en un tiempo récord les habían matado a 4,000 hombres. Ellos jamás habían visto en esos 14 años una derrota tan estrepitosa en tan poco tiempo. Así que dieron por primera vez en 14 años la espalda y corrieron. Israel salió huyendo por primera vez. Se fueron al campamento apesadumbrados. Se preguntaban unos a otros, ¿qué pasó? ¿Por qué Jehová ha permitido que nuestros enemigos nos hayan derrotado? Y alguien gritó, pues traigamos el arca de Jehová, el arca del pacto que está allá en Silo. Y todos gritaron, sí, vamos a traerla. Y los que fueron comisionados para traerla, la medio sacudieron y la trajeron al campamento. Cuando el arca llega al campamento, ellos gritaron con tanto gozo, con tanta alegría, que los gritos se escucharon hasta en el campamento de los filisteos. Y cuando el general del ejército filisteo escuchó esos gritos, dijo, si es lo que me estoy imaginando, ay de nosotros. Si esa gritería de los hebreos es por lo que me estoy imaginando, ay de nosotros. Porque si es Jehová quien ha llegado al campamento, no hay nada que hacer. Por tanto, filisteos, dijo el general, pelead, sed hombres. Al menos muramos con dignidad para no tener que servirle a los hebreos. Este general, aunque incircunciso, la tenía más clara que el pueblo de Dios, inclusive que muchos de nosotros. Él dijo, si es Jehová quien llegó al campamento, no hay nada que hacer. Pero al comenzar la batalla,
los filisteos ahora le mataron 30,000. Israel tiene que dar la espalda y otra vez salir en estampida, huyendo. Lo que no habían experimentado en 14 años, ahora 2 derrotas consecutivas. Ahora la angustia es mayor. ¿Qué está pasando? Se preguntan el uno al otro. Y alguien hizo la siguiente reflexión. ¿Será acaso que Dagón, Dios de los filisteos, es más poderoso que Jehová nuestro Dios? ¿No será que es que estamos peleando con un Dios que es mucho más poderoso que el Dios nuestro? Ellos formularon mal la pregunta. Porque la formulación correcta de la pregunta no era si Dagón, Dios de los filisteos, era más poderoso que Jehová, su Dios. La pregunta que ellos debieron haberse hecho fue: ¿qué fue lo que llegó al campamento? ¿La presencia de Dios? ¿O simplemente un arca empolvada donde un día estuvo la presencia de Dios? Porque ya la presencia de Dios no estaba allí. Porque cuando ellos la arrumaron por allá, cuando ellos la dejaron empolvada como algo que no sirve, Dios dijo: ese no es mi lugar. Me voy. Si no me valoran, me voy. Si no les sirvo, me voy. Si soy un estorbo, me voy. Ellos ignoraban que la presencia de Dios no habita en arcas empolvadas ni en corazones con experiencias añejas. Algunos estamos viviendo de experiencias añejas. ¿Cuál es tu experiencia con Dios? Cuando yo me convertí, el Espíritu Santo hizo esto y esto. ¿Y eso cuándo fue? Hace 20 años. Y después que, como eso no he tenido otra experiencia. Escúcheme esta hora. El Espíritu Santo no habita en corazones con experiencias añejas. Las experiencias con Dios tienen que ser diarias. Tenemos que renovar nuestra experiencia cada día, día en día, cada mañana. Son nuevas tus misericordias. Cada mañana tienen que ser nuevas tus experiencias. Escuche. Podemos estar viniendo a la iglesia sin que necesariamente haya presencia de Dios en nuestros corazones. Podemos venir al culto y cantar sin que necesariamente haya presencia de Dios en nuestras vidas. Si no lo cree, váyase a un concierto mundano. Y le aseguro que muchos de ellos cantan inclusive con mayor alegría que algunos de nosotros. Porque mientras algunos cantamos así, esos se desatan y se tuercen para todos lados. O sea que se puede cantar, amados, sin presencia. Se pueden hacer actividades sin presencia. Afortunadamente, con el correr del tiempo, ellos cayeron en la cuenta de su gravísimo error. Se arrepintieron en primer lugar de haberle robado la gloria a Dios. Cuidado
cuando lo que Dios hace nos lo atribuimos a mi inteligencia, a mi tenacidad, a mi capacidad. Mira, por nuestras propias fuerzas no se convierte ni un gato. Que no se le olvide jamás, si algo hacemos es por la gracia y la misericordia de Dios. El diablo no quiere que usted sepa esto, porque él quiere que le robe la gloria a Dios para poder verte allá. El diablo está interesado en que le robemos la gloria a Dios, porque él es consciente. El que le roba la gloria a Dios, Dios se hace a un lado. Un día, cuando Salomón, por mandato de Dios, construyó el templo, ese majestuoso templo allí en Jerusalén, por orden de Dios, él mandó a construir un lugar conocido como el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo se puso donde iba a estar esa arca, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Era un lugar especialísimo, donde nadie podía entrar, excepto el sumo sacerdote, y eso una vez al año. Y el sumo sacerdote tenía que entrar de cierta manera, porque si entraba así, moría. Porque si no hacía las cosas de la manera correcta, moría. Y por eso le tenían que amarrar una cuerda y tenía una campanilla en sus vestidos. Cada vez que él daba un paso, esas campanillas indicaban que Dios no lo había matado. Cuando dejaban de sonar las campanillas, tenían que jalarlo con esa cabulla. Porque si alguien entraba a sacar el muerto, moría. Eso Dios lo hizo simplemente para enseñarnos el valor de su presencia. Y en ese lugar santísimo pusieron el arca del pacto. Eso representaba la presencia de Dios. Y Salomón hizo una poderosa oración. Y cuando el arca estuvo en el lugar santísimo, y Salomón terminó la oración, dice la Biblia que la casa se llenó de una nube espesa. La presencia de Dios descendió con poder y gloria y llenó toda la casa. A partir de ese momento, lo que vino fue bendición. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, ahí describe lo que pasó cuando la presencia de Dios llegó a ese lugar. El reino comenzó a prosperar. Una prosperidad tal que visitar a Jerusalén, visitar el templo, se convirtió en un lugar obligado para visitar. Los reyes, tanto vecinos como lejanos, que escuchaban de la sabiduría de Salomón, venían con carros, con barcos, con camellos, caballos, cargados de riqueza, de tesoros, para Salomón, con tal de estar cerca de él por unos minutos, para escuchar su sabiduría, para ver la majestuosidad del templo, de su casa, del palacio. La Biblia dice que la reina de Sabá le llevó casi 4 toneladas de oro, innumerables piedras preciosas, especias aromáticas como nunca más hubo en Israel, dice la Escritura. Cada año Salomón recibía inmancablemente 23 toneladas de oro
Eso sin meter las arandelas, que eran unas cuantas toneladas más. Pero inmancablemente 23 toneladas de oro. Y la Biblia dice que Salomón, a causa de esa presencia, a causa de que ellos estaban agradando a Dios, se convirtió en el rey más rico de toda la tierra. El hombre más rico de toda la tierra. Pero con el correr del tiempo, ni aún Salomón, el hombre más sabio, más rico, más poderoso de la tierra en su momento, pudo escapar al síndrome o a la enfermedad de la altivez. Cuando Salomón ve cómo reyes de cientos y cientos de kilómetros pedían audiencia para venir y estar con él y consultarle cosas, porque Dios le dio una sabiduría extraordinaria. No aguantó. Todo eso comenzó a elevar su ego. ¿Qué le dije al inicio? Que las bendiciones en alguien cuyo carácter no ha sido procesado, no ha sido madurado, lejos de ser una bendición, se convierte ¿qué? En una maldición que tarde o temprano terminará por destruirlo. Pues fíjese que ni siquiera Salomón pudo escapar a ello. El ego comenzó a crecer en Salomón. Y cuando eso ocurrió, el esplendoroso reino al que todos querían ir, porque la reina de Sabá, que también era muy rica, cuando fue a visitar a Salomón, ella dijo: en mi tierra se escucha tu sabiduría, lo esplendoroso de tu reino, pero se quedaron cortos. Lo que yo he visto aquí, ni la mitad de lo que me habían contado. Pero ese reino, donde ella dice, es que hay que ver las habitaciones de tus siervos, los vestidos de los que sirven, los vestidos de hasta de los trabajadores más comunes y corrientes, es un esplendor, es una gloria, es una cosa tremenda. Pero luego, cuando el altivez llegó, todo comenzó a derrumbarse. Salomón murió a los 80 años. Pero en los últimos días de Salomón, toda esa riqueza se había esfumado. Ya no venían los reyes de la tierra a escuchar su sabiduría. Porque es que no era sabiduría de Salomón, era sabiduría que Dios había puesto en él. Y como él dejó que la presencia de Dios se fuera, ya hablaba en su humanidad torpezas. Torpezas. Al momento de su muerte, solo quedaba un pálido recuerdo de aquella gloria que un día estuvo en ese reino. ¿Y todo sabe por qué? Porque se le dio por robarle la gloria a Dios. Porque se le olvidó que fue Dios. ¿Usted recuerda cómo fue en los inicios de Salomón? Dios aparece. ¿Qué quieres que te haga?
Y en vez de pedir riquezas, en vez de pedir gloria, dijo: Señor, que me dé sabiduría. ¡Qué lección! ¡Qué lección más maravillosa por haber pedido eso! Y no haber pedido riqueza, ni muchos años de vida. Te voy a dar sabiduría como ningún hombre sobre la tierra. Pero te voy a añadir también riquezas. Y te voy a añadir años de vida. Todo Dios se lo dio. Pero ese Salomón de los inicios es tan diferente al Salomón del final. Alguien que comenzó bien, pero terminó mal, muy mal. Pero antes de aterrizar en el porqué de esta promesa, la gloria postrera será mayor que la primera. Les hablaré de dos momentos que a mi juicio son dos de los momentos más tiernos, pero a la vez más dolorosos que la Biblia registra. Pero no podría cerrar esta parte del sermón sin invitarles a reflexionar sobre el triste final de Salomón. Porque siendo el hombre más rico de la tierra, en sus últimos días llegó a no tener con qué alimentar su casa. ¿Usted me está oyendo? Cuando hablo de su casa, no hablo de los 5, 8, 10 de la casa. El reino no tenía. Se fumó todo. ¿Pero de qué me está hablando? Si cada año 23 toneladas de oro, y eso era solamente una partecita, porque habían piedras preciosas y todo eso. ¿Qué pasó con todo eso? Hermano, cuando Dios no está protegiendo tus finanzas, el diablo se las roba en un 2x3. ¿Sabe a dónde llegó el bendito Salomón? A adorar ídolos. Cuando la presencia de Dios se va, el diablo hace de todo. Cuando Dios ve a Salomón, aquel hombre que le había dado sabiduría, riqueza, fama, todo, dándole la gloria a un ídolo de lo que Dios había hecho por él, Dios se fue. Y el diablo entró, le quitó todo. En los últimos días de su vida, Salomón, para poder sostener su casa, tuvo que ponerle impuesto tras impuesto al pueblo, y el pueblo estaba hasta aquí. ¿Quiere que le diga algo más? La gente quería que Salomón muriera. Cuando la reina de Sabá llegó a visitar a Salomón y vio y escuchó su sabiduría, ella dijo de sus siervos: bienaventurados tus siervos, que pueden tener la fortuna de estar a tu lado y escuchar tu sabiduría, pero después de eso nadie quiere estar ni cerca de Salomón. Todos quieren la muerte de Salomón. ¿Cómo se puede pasar de un extremo al otro? Cuando la presencia de Dios se va, hermanos, todo eso que era fortaleza se convierte en debilidad. Que Dios nos ayude, porque hay alguien que está interesado en decirnos: sí, tú eres lo máximo. Mira, tú y yo sin Dios no somos nada. No somos nada. Es mentira del diablo para elevarnos el ego, y cuando nos creamos allá, sacarnos la mano y nos vengamos como el coco.
Salomón se estrelló. Cuando Salomón murió a sus 80 años, las provincias mandaron delegados a hablar con su hijo. Queremos saber si tú vas a ser como tu padre. Porque si tú vas a hacer lo que tu padre hizo en los últimos tiempos, no queremos saber nada de ti. Esto para decirles la posición como terminó Salomón. La gente lo detestaba. Es que nos puso demasiada carga. Es que se volvió un tirano. Es que esto y esto y esto y esto. ¿Y dónde quedó el Salomón amado? Se esfumó cuando la presencia de Dios se apartó de él. Hermanos amados, hoy Dios nos está invitando a reflexionar sobre su presencia. Póngase de pie, por favor. Pastor, ¿y qué pasó con Salomón? ¿Fue salvo o no fue salvo? El martes les voy a decir qué pasó con Salomón, si fue salvo o no fue salvo. Así que no se pierda. Pero por hoy, con sus ojos cerrados, digámosle, Señor, como decía David, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Para David, si Dios quitaba su espíritu, era su peor desgracia. Lastimosamente Salomón no lo entendió. Si su presencia no ha de estar. Mira lo que dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, porque sé que voy a hacer un completo fracaso. Lo que nosotros necesitamos, amados, es que su presencia esté con nosotros. Por favor, pon tu brazo sobre la persona que tienes a tu lado. Es muy probable que ese hermano que ayer ardió en el fuego hoy sea simplemente un arca empolvada. Y Dios no habita en arcas empolvadas. Y Dios no habita en corazones de experiencias añejas. Ora por tu hermano. Sacúdele el polvo, esa arca empolvada. Que vuelva a brillar para que entre al lugar santísimo. Ora con él, ora con ella. Que después de tu oración esté listo, lista, para ser llevada al lugar más especial de ese majestuoso templo, el lugar santísimo. Ora con alguien.
Algunos no pueden ni entrar. Algunos hace días que no pueden entrar. Ay, Rababarabasia. Iria Barohasama Kialai. Aleluya. Hasta que tu gloria inunda mi interior. Dios, te necesito.